buenas. En el vídeo de hoy vas a poder saber si estás cometiendo estos errores comunes en tu primer capítulo. Así que comenzamos. En el vídeo del viernes pasado ya di unos consejos para escribir un buen primer capítulo. Pero hoy me voy a centrar en los errores más generales que podemos cometer todos y todas. De esta manera, al detectarlos, podemos rectificar y enviar mejor nuestro primer capítulo. El primer error que se suele cometer es mucha información. Solemos intentar abarcar en el primer capítulo muchos aspectos, muchos conflictos, describimos demasiado o decimos mucha personalidad del protagonista o queremos hablar de todos los personajes de la historia. Por eso, en el anterior vídeo os dije que principalmente tenéis que poner en contexto al lector o lectora, tenéis que dar información breve sobre quién habla, quién es el protagonista, qué cuenta, si queréis algún rasgo físico o algún rasgo de la personalidad y, como dije, en el caso de que queráis enganchar, que el lector-lectora quiera saber más, poner un poco un mini conflicto. El segundo error que se suele cometer es muchos personajes. Imaginémonos que es un grupo de amigos, pero que tenemos de protagonista a un solo personaje. No podemos. Si el grupo de amigos son 10 personas, no podemos presentar a las 10 personas. Este es Pepito, se dedica a no sé qué, tiene no sé cuántos años. Este es Roberto, no. No, porque al final no sabéis ni quién es el protagonista ni quién son los personajes. La novela va a dar tiempo, pero vamos, más que suficiente para presentar a todos los personajes de manera detenida y conforme el escritor o escritora haya pensado esas subtramas. Porque con estos personajes podemos jugar a crear subtramas que nos van también a ayudar a ver la personalidad de los protagonistas, de los personajes secundarios y del avance de la historia. Tercer error, las descripciones. Está bien añadir descripciones y son necesarias, pero no vayamos a describir muy detenidamente todo en un primer capítulo. ¿Por qué? Porque hacemos que el lector o la lectora se desenganche. Porque al final tenéis que pensar que es lo primero que va a ver, lo primero que va a leer, y tiene que despertar esa curiosidad. Otro de los errores más comunes es el inicio del capítulo. Como hemos dicho, tiene que llamar la atención del lector, de lectora, por lo que en un primer capítulo no podemos empezar o no se recomienda empezar, porque yo aquí ya os digo que os aconsejo, según mi experiencia, según mis cursos, según lo que he ido viendo, y creo que es lo mejor, que en un primer capítulo no empecemos por su vida rutinaria. No es recomendable porque al final la vida rutinaria, pues eso, es monótona y en ocasiones puede ser aburrida. Al final tú en un primer capítulo, como poder, puedes poner que se levanta, que desayuna, que coge la mochila y se va al colegio, o que se va al trabajo, que coge el coche mientras va mirando por la ventana, no sé qué, etc. Lo puedes adornar y puedes explicar así, pero al final también nos tenemos que centrar que todos los capítulos no pueden ser como el inicio del día, porque entonces se parece más a un diario y al final es una novela. No puedes escribir todos los capítulos con esto de se levanta, se viste, se lava los dientes, etc. Por eso es recomendable que el primer capítulo, y estamos hablando de escribir un buen primer capítulo, no empiece de esta manera. No te digo que en el capítulo número 20, por ejemplo, si quieres poner que se levanta, pues lo puedes poner perfectamente. Pero estamos hablando de un buen primer capítulo para llamar la atención, para que esa persona quiera continuar leyendo. Por ejemplo, acabo de coger este libro, ¿vale? Que es El silencio de la ciudad blanca, de Eva. Lo tenía justo aquí, para que veáis, porque creo que es un claro ejemplo de lo que intento transmitir y lo que intento que os quede bien claro. Aparte de los consejos y mis recomendaciones de escribir un buen primer capítulo, quiero que os quede claro que se trata de enganchar al lector o lectora. Lo voy a leer, aunque no sé si lo habréis notado, pero estoy un poco resfriada y, bueno, tengo la garganta un poco regular. Empieza así. Estaba disfrutando del mejor pincho de tortilla de patatas del mundo, con el huevo a medio cuajar y las patatas cocidas, aunque crujientes. Aquí
estaba escribiendo ya que a la protagonista le gusta este tipo de tortilla. Está haciendo hincapié en una parte de la protagonista que hace referencia a su personalidad, a sus gustos. Y además nos está contextualizando en el que están comiendo. Pone, y aquí va lo importante también, cuando recibí la llamada que me cambió la vida. A peor, debo aclarar. Este primer párrafo de 3 líneas, bueno, 4, es increíblemente bueno. O sea, te describe dónde está, más o menos, te puedes imaginar que está en un bar, en un restaurante, pero sabes que está cenando o comiendo. ¿Qué está comiendo? ¿Sabes quién está hablando? Porque sabes que hay un protagonista. Y además te dice que recibió una llamada, aquí tenemos el conflicto. Recibió una llamada que le cambió la vida, pero es que además te incluye a peor, debo aclarar. Tú lógicamente lees esto y dices, ¿cómo que a peor? ¿Qué es esa llamada? ¿Qué ha pasado? Por ejemplo, otro libro, Secretos Imperfectos. Os voy a leer tal cual empieza, porque sí, creo, si no recuerdo mal, aquí los capítulos no estaban numerados. Y aquí ya empieza directo al grano. O sea, el hombre no era un asesino. Se lo iba repitiendo mientras arrastraba al chico muerto cuesta abajo. No soy ningún asesino. Aquí ya tenemos un diálogo interno que se hace el protagonista. En este caso tú ya ves que está narrado en tercera persona, pero que está hablando de un asesino y que él mismo dice que no es un asesino. Aquí tenemos ya, puede ser hasta un personaje gris. Aún todavía no lo sabemos porque solo hemos leído las 3 primeras líneas. Pero ya tú, por ejemplo, dices, ¿será un asesino o no? Y arrastrando al chico muerto. Tú ya dices, ¿qué chico muerto? ¿Qué ha pasado? ¿Lo ha matado él realmente? ¿Qué está ocurriendo en esta escena? He cogido otro libro, totalmente de un género diferente, ¿vale? Es Experimento de Amor en Nueva York, de Elena Armas, para que veáis que esto no siempre se da en suspense, en thriller, libros de este tipo. Es que se da en todos los géneros, porque de verdad es lo que digo, todos y todas pretendemos enganchar al lector y lectora y que compre nuestro libro. En este caso, aquí ya es cierto que en el primer capítulo podemos ver quién lo narra, pero bueno, empieza muy fuerte también y dice, alguien estaba intentando entrar en mi piso. Bueno, en teoría no era mi piso, sino más bien donde me estaba quedando. Pero eso no cambiaba nada, porque si algo había aprendido después de vivir en un par de barrios neoyorquinos, nos está dando información de la protagonista. De dudosa reputación era que, si no llamaban a la puerta, les importaba un comino si le dabas permiso o no. Aquí tú vas a querer leer más, porque te están diciendo, aparte de que te está dando información de dónde vivía la protagonista, te está diciendo, alguien está intentando entrar a mi piso. Bueno, vale, no es mi piso, pero hay alguien intentando entrar. ¿Qué está ocurriendo aquí? ¿Por qué están intentando entrar al piso de la protagonista? Y como veis, podría continuar leyendo muchos más libros. Ya os digo que no todos los libros empiezan así, pero por mi parte, por mi experiencia, por lo que he ido aprendiendo, yo recomiendo empezar así, y más cuando en la actualidad hay tantos libros, se publican diariamente un montón de libros del mismo género. Y al final también tienes que destacar de alguna manera, y empezar así también puede pertenecer a tu pluma. Yo, por ejemplo, tengo claro que mi pluma ya quiero que empiece directamente con la acción, tipo como los que estamos leyendo, porque también es lo que me gusta a mí leer. Otra recomendación es el verbo había. Yo sé que utilizar el verbo había es súper recurrente, ayuda mucho para pues hacer las frases. Yo misma en mi libro tengo el verbo había. Yo no digo que no lo utilicéis, pero sí que recomiendo utilizarlo lo menos posible, porque al final tú una frase la puedes decir de otra manera y no tener el verbo había. ¿Por qué digo esto? Porque hay editores y editoras que cuando utilizas mucho el verbo había no les gusta porque señala como una falta de vocabulario o una falta de ideas para formar la frase de otra manera.
Ya os digo que habrán en ocasiones que lo tengáis que utilizar y se utiliza y ya está. Yo sí que es cierto que este error lo he cometido y todavía lo sigo cometiendo, pero es cierto que cuando lo veo, lo intento rectificar. Es lo que digo, a veces se puede cambiar, a veces pues no se me ocurre cómo cambiarlo y lo tengo que dejar. Y ya os digo que no es porque se considere que esté mal o esté bien, sino es porque tú tienes que tener como un amplio lenguaje, tienes que saber formular las frases de diferente manera y a ver, parándonos a pensar, si tú acabas de leer una frase en la que pone había y en la siguiente línea vuelve a poner había y en la siguiente línea vuelve a poner había y en la siguiente línea otra vez lo mismo, en un párrafo no puedes tener 3 había, porque es que tampoco queda bien que el lector o lectora esté todo el rato leyendo había. Por eso esta recomendación. Si queréis escuchar más recomendaciones sobre un buen primer capítulo, dejádmelo en comentarios y darle like al vídeo porque me ayudáis mucho y suscribiros para ver más contenido similar. Lo que siempre digo, esta es mi experiencia, esto es lo que yo quiero transmitir, esto no implica que otra persona quizá tenga su opinión y en algunas cosas coincidimos y en otras no, puede ser totalmente válido y yo solo intento que estos vídeos os ayuden en vuestro proceso de escritura porque como bien sabemos a veces puede ser muy solitario y vas perdido ante tantas palabras, páginas y no sabes ni cómo organizar, ni qué personajes, ni qué hacer y a veces como que la página se te come en vez de que sea al revés. Si queréis que hable de algún tema específico, profundice en algo más, dejádmelo en comentarios. Recordad darle like, suscribiros y nos vemos el siguiente viernes con otro vídeo más.